Eso, buenos días, buenas tardes. Una vez más les saludamos desde esta plataforma JJ Radio, una voz en el desierto. Queremos agradecer a cada persona, cada suscriptor que han estado allí fielmente siguiendo esta plataforma JJ Radio, una voz en el desierto. Aquí tenemos con nosotros nuestro pastor Hebre Espinosa y también Henry Mota, gente que Dios está usando y va a seguir usando mucho más en este tiempo. Aleluya. Muchas bendiciones, bienvenido a JJ Radio, esta plataforma. Hoy el tema de esta tarde, ¿verdad? Caminando bajo una palabra. ¿Cuántos de ustedes están caminando en una palabra? ¿Cuántos hemos venido a través de esta historia caminando en una palabra? Todos. Casi dijo Padre Henry. Todos. Así que abrimos cabina a todos ustedes. Ataque. Amén. Dios le bendiga a cada uno de esos oyentes, suscriptores. Así que si te mandaron este link, este video, compártelo y sé parte de nosotros también. Dale, suscríbete, dale like, vamos, compártelo a alguien más en esta hermosa tarde, mañana, noche, día. Donde quiera que te encuentres, queremos decirte y bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Párate de lo que estás haciendo y si no puedes pararte, pon el radio, escucha y presta atención que hoy tendremos un tema muy edificante, caminando bajo una palabra. Muchos caminamos bajo una palabra, no muchos, no, todos caminamos bajo una palabra. Así que estaremos dando directrices de que por qué los hombres de Dios caminan bajo una palabra y por qué la palabra no se cumplen. Así que prepárate. Aleluya. Una bendición de verdad estar aquí con cada uno de ustedes. Saludamos a todas las personas que están de otro lado de la línea, en cualquier parte de la tierra donde se encuentren, porque esta transmisión llega no solamente aquí en el estado de Nueva Orleans o Estados Unidos, sino que a todas partes del mundo. Así que compártelo para que otras personas puedan ser fuente de bendición, ¿verdad? Y puedan aprender, ¿verdad?, de todo aquello que vamos a estar hablando en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Quién está hablando? Dios. Jehová de los ejércitos. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Así que nadie le dijo, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Ataque por ahí, avance por ahí. Amén, aleluya. Usted dirá, varón, ¿y cómo así que yo camino bajo una palabra? Sí, todos caminamos bajo una palabra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros estamos marcados con una promesa. Así que en esta mañana yo quiero decirte que hay palabras, hay hombres que se han muerto con palabras. Te dirá, varón, ¿y cómo así? Sí, varón, hay gente que se ha muerto. Hay mucha gente, muchos hombres de Dios que se han muerto y mujeres de Dios que están enterrados por una palabra que se le ha dado. Y te dirá, varón, ¿y cómo así? Si se fue el Señor que se la dio. Sí, la palabra se va a cumplir si tú empiezas a caminar bajo su palabra. Sí. Entonces, no podemos tener una palabra de parte de Dios y hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque si usted no cumple lo que Dios le dijo, si usted no camina bajo la palabra que Dios dictó sobre su vida, lamentablemente Dios no lo va a esperar a usted el tiempo que usted quiera. No. Si hoy usted está viendo el fruto de la palabra en su vida, es porque usted está caminando bajo esa palabra. Si Dios le dijo a usted que usted va a ser un predicador, usted lo va a hacer. Si usted camina bajo esa palabra, bajo esa dirección, pero bebiendo cerveza, chismeando, haciendo malas cosas, usted no va a caminar bajo esa palabra, no está caminando bajo esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros decimos, oh, Dios me dijo que yo voy a ser un predicador, pero eso va a ser en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ya. La gente está equivocada, no, que en el tiempo de Dios yo voy a hacer, no, es que es el tiempo de Dios ya es ya. No es mañana ni pasado, el tiempo de Dios es ya. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros queremos venir a caminar bajo la palabra de Dios sin un pie menos, sin un brazo menos. ¿Por qué? Cuando usted empieza a caminar en pecado, o usted camina en pecado, ¿qué usted cree? ¿Que el pecado no trae consecuencias, varón? Mire lo que le pasó a David. Siendo el rey de Israel, se salió de los parámetros de Dios por un breve momento, pagó la consecuencia.
¿O qué tú crees que tu pecado, tus acciones no va a traer consecuencias delante de la presencia de Dios? Porque tú estés caminando bajo una palabra, o que tú portes o que tú hayan depositado una palabra de parte de ti, de Dios en tu vida. No, hay hombres de Dios que te lo vamos a ir explicando en la Biblia más rato. Esto es una pequeña introducción para que tú te detengas un breve momento a este podcast. Yo quiero decirte que si tú han depositado una palabra de parte de Dios en ti, Dios ha depositado una palabra, para que esa palabra haga causa y efecto, tú tienes que caminar bajo esa palabra. Así mismo es. Caminar bajo. Porque yo no puedo permitirle a mi casa que esté desordenada, pastor. Ah, no, que tu casa tiene que estar ordenada. Sí, mi casa tiene que estar ordenada primero para yo empezar a caminar bajo esa palabra. Pero yo no puedo caminar bajo una palabra todo desordenado. Es cierto. No puedo. Entonces, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios no se va a cumplir. Usted ve que dice, no, que a mí la mujer, nada, que me han dado una palabra. Sí, pero, ministro, hay hombres que están preñados de palabra, que tienen que dar la luz a esa palabra. Así mismo es. ¿Sabes que es algo interesante lo que estás diciendo? La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La palabra, todos nosotros hemos sido llamados de parte del Señor. Amén. A través de un hombre que Dios utilizó, a través de una palabra poderosa. Y una palabra que ha sido soltada en nuestro espíritu y nosotros la creemos, va a ser causa y efecto esa palabra en base a cómo nosotros creamos la palabra. Hay personas que hoy en día no están efectuando un ministerio porque esa palabra simplemente la escucharon, pero no la hicieron suya. Y la palabra hay que hacerla nuestra. Cuando nosotros hacemos nuestra esa palabra, entonces vamos a mirar los resultados de esa palabra porque le creemos a esa palabra. Por ejemplo, uno de los grandes hombres de Dios, que vamos a hablar primeramente de Jesús, hablando en el mismo libro de Mateo, ¿verdad? Miramos a un hombre, ¿verdad?, que tenía a su criado enfermo. Uh-huh. Y su criado estaba postrado en cama. Estaba necesitado de alguien que lo pudiera ayudar para levantarse. Amén. Y este hombre, ¿verdad?, se va delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo iba a ir a la casa del siervo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Del centurión, perdón. Y el Señor, cuando iba a ir, le dijo, no. Yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Suelta. Solamente suelta la palabra. Y mi criado será sano. Amén. Entonces podemos mirar el poder que tiene las palabras en el momento que alguien la cree y la hace suya. Por eso nosotros tenemos que creer a lo que Dios ya ha determinado en nuestra vida y esa palabra que ha sido soltada en nuestro espíritu para poder mirar los resultados y mirar la obra de Dios que está perfeccionando día tras día a través de aquella palabra. Jamás y nunca nadie podrá mirar el cumplimiento de esa palabra si no la hace suya, si no le pone ruedas a esos sueños para poder mirar esas palabras en nuestras vidas. José fue un hombre que recibió una revelación a través de un sueño por una palabra y pasaron obstáculos, pasaron dificultades. El hombre lo meten allí en un pozo. Santo, luego lo venden, José? Luego lo acusan en medio con la mujer de Potifar, luego lo meten a la cárcel, pero era todo un plan y propósito de Dios para que él pudiera alcanzar lo que Dios había determinado en la vida de él, pero fue por una palabra. Él no dejó de caminar nunca en esa palabra. Esa palabra tienes que hacerla tuya. Por eso aquel que está escuchándonos en esta mañana, por favor, te pido de todo corazón que si ha habido una palabra de parte de Dios en tu espíritu, camina bajo esa promesa y esa palabra de parte de Dios para que puedas mirar los buenos resultados de esa promesa de Dios a través de esa palabra. Porque todos caminamos bajo una palabra poderosa de parte de Dios. Y si no estás caminando y estás desanimado o estás de una manera u otra desconectado, déjame decirte que nunca sueltes esa palabra, que el Espíritu Santo te ilumine y que venga un viento del oriente fuerte del norte y pueda prenderte y recordarte esa palabra para que esa palabra se avive en tu espíritu y puedas entender, comprender que verdaderamente Dios está
a través de aquella palabra que fue depositada en tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Hermano Edwin. Mire qué bonito me lleva ahí a José. Con lo que usted decía, corroborando a lo que usted decía. José fue metido en una cisterna, ¿verdad? José fue primero odiado por los hermanos, pero él está caminando bajo su palabra que fue dada por revelación en un sueño. Dice, los hermanos lo meten en una cisterna. Él sigue caminando bajo esa palabra. Él quizás se desanima. Él quizás se siente frustrado, Señor, pero la palabra que tú me diste no se está cumpliendo. Pero él sigue caminando bajo esa palabra. ¿Qué pasa? Que lo venden a los egipcios. Y los egipcios quizás dirían, no, este es un muchachito jovencito que lo voy a tener aquí para hacer esto. Pero él está caminando bajo la palabra varón. Y mire esto. Todo lo que él tocaba, ¿qué hacía? Prosperaba. ¿Por qué? Porque estaba caminando bajo la palabra. Claro que sí. Él estaba pasando un desierto, pero todo él lo hacía caminando bajo esa palabra. Hay mucha gente hoy en día que tienen la palabra depositada, pero no están caminando en ella porque se ven atribulados. Así es. Para que esa palabra se efectúe y tenga y haga lo que Dios quiere hacer en tu vida, va a tener que ser confrontada, varón. Tu fundamento va a ser confrontado para que esa palabra haga el efecto que Dios quiere en tu vida. Así mismo es. José, aparte de que lo venden los egipcios, fue a la cárcel. Y en la cárcel estaba una cárcel desordenada. ¿Y qué pasó? Todo se puso en orden. ¿Por qué? Porque el hombre caminaba bajo una palabra. No importa la situación que tú estés pasando, camina bajo tu palabra que Dios te dio. Que la tiene dormida ahí, sí. Empieza a quitarle todos esos escombros a esa palabra y vamos, camina en fe. Amén. Que lo que si tú no ves hoy, lo va a ver mañana, pero tienes que caminar. Amén. De que tu palabra se va a ver afectada por gentes y hombres de Dios que van a querer apagar esa palabra. Pero si Dios la dio, créala y camine bajo su palabra. Porque el Dios de los cielos, el trato fue contigo. Edwin sí. Acaba de leer, una palabra poderosa. De una promesa de parte de Dios a través de una palabra, no de cualquier persona, sino de Dios mismo. Amén. Y le dijo, estaré contigo todos los días, ¿verdad? Sí. Hablándole de quién, Dios a quién. A Josué. Aleluya. Entonces, como Dios estuvo con Moisés, así también estaré con quién. Contigo. Sí, así palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, es la clave. Bueno, nosotros necesitamos saber de que hay muchas palabras. Decía Henry Morton, mucha gente que está llena de palabras y toda esa cuestión. Pero una de las cosas, una de las características que estos hombres tuvieron es que los hombres que trascendieron, estamos hablando de los patriarcas, desde Abraham, Isaac, fueron hombres, Eliseo, Elías, Moisés, todos estos hombres, una de las características que ellos tenían es que hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces ellos eran gente que fueron efectivos en todo lo que hicieron, ¿verdad? Porque oían a Dios, escuchaban al Señor y Dios les escuchaba a ellos. ¿Y cuál es el problema ahora de que porque nosotros no escuchamos una palabra? Estamos más duros que los puños de un loco en cuanto a la búsqueda del Señor. Estamos en todo estamos embarcados, menos en la búsqueda. En la búsqueda del Señor. Ahora, entonces, ¿cómo se supone que vamos a caminar bajo una palabra? ¿Palabra de quién? De una característica como segunda característica de estos hombres es que escucharon no la palabra de los hombres, no que la palabra de Dios. ¿Quién fue que le habló a Josué? Le habló a Dios. ¿Quién le habló a Moisés? Dios. ¿Quién le habló a Elías? Dios. ¿Quién le habló cuando le dijo a Elías? Levántate y ve. Le dijo, y al lugar que yo te diré, y vas a ungir a Eliseo en tu lugar. Así wow, está hablando una palabra. ¿Quién le está dando? Dios. Ahora bien, ¿quién les está hablando a nosotros en este tiempo? Nos está hablando todo el mundo. Todo loco sale por ahí diciendo, dice el Señor esto y cosas. Uno tiene que saber. Número uno, usted sabe, cuando usted tiene intimidad con Dios, usted sabe que Dios le está hablando. Amén. ¿Me explico? Ajá. Y eso lo va a llevar. Yo platiqué con una persona incluso anoche estaba platicando con esta persona. Alguien vino de otro estado y nos vio a nosotros y le llamó la atención nuestra vida, en la mía, de mi esposa y de Jamie, y nos dijo una palabra, soltó una palabra allí y luego le soltó una palabra a una persona en específico. Y anoche yo me reuní con esa persona y le digo yo, ¿estás viendo algún cambio vos en lo de la palabra que me dice, varón? Me dijo, pero es que usted sabe que la palabra para que se cumpla
La palabra si es profética, si verdaderamente venía del profeta, me tenía que cumplirse. Le digo, usted sabe que para que tenga el cumplimiento tiene que haber también una acción de su parte. Si usted le dijeron que usted va a ser profeta a la nación, usted no va a ir a cortar pelo allá, loco, como un loco viejo. Prepárese en la palabra y empieza a estudiar la palabra y a orar, a ayunar y a caminar en lo que Dios le ha dicho. Pero si se va que es que yo me fui para allá a cortar pelo, una peluquería. Allá está, pues no es que nada, no tenemos nada en contra de los peluqueros ni nada. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, me dijo él, no, varón, pues no estoy viendo nada. Usted no está viendo nada porque no lo creyó. Pero yo le di una cosa, yo sí lo estoy viendo. Amén, así es. ¿Sabe qué le di una cosa? A usted le dijeron que se abrirían puertas, que se encontraban cerradas. Y cuando usted le profetizaron, le dieron esa palabra, usted estaba como piojo en peluca. Usted no tenía nada ni siquiera para pagar la renta. Y ahorita Dios le está abriendo puertas, lo que usted ni siquiera se imaginaba. Ahora, entonces no lo ha visto. Me dicen, no lo he visto. Qué vaina, va. Una cosa es ver y otra cosa es caminar, porque para que usted reciba la palabra tiene que estar sensible a la presencia del Señor. Y esta gente, aleluya. estos hombres que caminaron bajo esa palabra, estaban en la tierra, pero su oído estaba en el cielo. Y esa es la clave para caminar bajo una palabra. ¿Qué le dijo? Porque es que la palabra de Dios son directrices, son líneas que hay que seguir. Por ejemplo, cuando Dios no es loco, pues. Cuando Dios le habla a Ananías en el capítulo 9, versículo 11 de Hechos, del libro de Hechos, le dice, levántate, le dice, va. Ve a la derecha. Le está diciendo, no a la izquierda, a la derecha. Va que hay directriz. Instrucciones específicas, esa es la traducción. Y le dijo, y encontrarás un hombre así, se llama así, vas a ir a la casa de fulano, ¿verdad? No vas a ir a buscar a Tulio, no vas a ir a Henry Mota, ni a Henry Espinosa. No, es específicamente. Entonces Dios habla, es una directriz. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros queremos escuchar a toda la gente, menos a Dios, porque una característica tiene escuchar a Dios, que tenemos que desligarnos de cosas. Y eso no lo queremos muchas veces. Amén. Y hay una cosa muy importante que usted está diciendo, para que la palabra se cumpla. Porque fíjese esto. A José se le dio una palabra siendo un niño, un jovencito. Se vino cumpliendo ¿cuándo? A través del tiempo. En su madurez. Entonces, eso me trae a memoria y me da a entender que para que la palabra se cumpla, el Señor tiene que depurarte a ti completo. Claro. Santo. Sí. El Señor tiene que depurarte a ti completo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si la palabra de Dios, hay palabras que se cumplen al instante. Porque nosotros no somos quien para encapsular a Dios a que Él lo haga como Él quiera. Porque Él trabaja con cada quien diferente. Exactamente. David se ungió y fue rey de una vez, ¿verdad? No, claro que no. ¿Verdad que no? Pero había una preparación. Había una preparación para David. Entonces, lo que pasa es, ministro, que nosotros nos sueltan una palabra, caminamos bajo una palabra y queremos que la palabra se cumpla mañana. Sí. Pero hay caracteres en ti que hay que cambiarlo. Hay cosas en ti que hay que cambiar. Y una preparación para liderar. Está mal. Entonces, hay cosas que nosotros debemos alinearnos bajo esa palabra. Porque estamos desalineados. ¿Cómo que si yo me den una palabra de que yo voy a ser un predicador? No tiene nada de malo que vaya a peluquear. Pero peluqueando, predícale a ese que está sentado. El Señor te bendiga, el Señor te multiplique y el Señor te va a hacer un predicador de ahí. Amén. O sea, que tú estés soldando y te den una palabra que tú haces un profeta. Háblale a esos hierros. Yo te profetizo en el nombre de Jesús. Empieza. Amén. Porque es una preparación para que esa palabra tenga un cumplimiento. Pero si tú te desenfocas en lo que estás haciendo, nada. Porque David estaba pastoreando ovejas, pastor. ¿Qué usted cree que David no se imaginaba, hermano de un Sevilla, diciéndole, mi siervo, siendo un pastorito de oveja, hediondo a oveja, mi siervo, tráigame agua que tengo sed? O amada mía, venga, siéntese a mi lado. Usted no se imagina que David se hacía toda esa película, se imaginaba todo ese escenario en su vida, sin serlo todavía. Estaba caminando bajo esa palabra, caminando. No se desconectó nunca de esa palabra. Por eso, porque nosotros debemos de conectarnos. Amén, así es. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Amén. Y Él va trabajando en la vida de un ser humano
cambiando todo aquello que verdaderamente Él sabe que no convienen a la persona, para Él lograr formarnos y hacer una vasija de acuerdo a lo que Él quiere, ¿verdad? Y ha determinado en nuestras vidas. Pero tiene que ser un proceso. Él nos va moldeando, va limpiando, va quitando todo aquello, ¿verdad? Para perfeccionarnos en base al llamado que tenemos a través de una palabra que Él ha soltado en nuestra vida. Ahora, todo se toma un lazo de tiempo. Como tú dijiste, todos esos hombres de Dios que Dios utilizó, no lo utilizó de la noche a la mañana, sino que hubo un tiempo de preparación. De preparación. Y así mismo cada uno de nosotros estamos siendo preparados. Amén. Tenemos que esperar en el tiempo del Señor, que el tiempo del Señor tú dijiste que es ahora para aquellos que no están en Cristo. Amén. Claro, pero aquellos que Dios está procesando y que Dios tiene un llamado con ellos, Dios primero lo va a preparar, porque Dios no lo va a enviar nunca. Usted ve que en el ejército, vamos a tomar el ejército, y toman a una persona que los reclutan para ser parte del ejército. Esa persona tiene un proceso, ¿verdad? Donde lo están adiestrando, le están enseñando cómo cargar el arma, cómo limpiar el arma, corre a tantos kilómetros por la mañana para que tenga un buen físico, y le dicen esto camina así, estas son las leyes acá, y lo van preparando para luego nuevamente después enviarlo en base a lo que ya ese soldado está capacitado. Pero nunca Dios va a enviar a alguien que no está capacitado. Aleluya. Dios primero te capacita y luego lo que hace es que te envía. Por eso es que muchas personas están pasando por un desierto, y muchas veces en medio del desierto abortan aquella palabra que fue depositada en su espíritu, pensando de que Dios se olvidó de ellos. Dios no está con ellos. Así y no es así. Jamás y nunca Dios se ha olvidado de ti. Esa palabra está en ti. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego de don que hay en ti. ¿Por imposición de qué? De la mano, porque hubo una palabra de parte de Dios a través de él, y entonces esa palabra se va a cumplir. No hay que dejar esa palabra adormecida en nuestro espíritu, pero tenemos que entender que todo primero tiene que ser uno adiestrado, ¿verdad? Tiene que pasar por el fuego. Para después lograr alcanzar, mirar las bendiciones de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida a través de esa palabra poderosa que fue depositada en nuestro espíritu. Así que profeta, pastor, evangelista, maestro, todos aquellos que han sido llamados y tienen esa palabra depositada en lo más profundo de su ser y de su espíritu, en el nombre de Jesús, y por alguna manera u otra se han desconectado y piensan que Dios se ha olvidado de ellos, hoy te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, como Dios le dijo al profeta Elías: come y bebe, porque largo camino te resta. Aleluya. Esa palabra todavía está en ti. Esa palabra vamos a mirar el cumplimiento de ella en el nombre de Jesús, a través de tu poder entender y comprender de que Dios te llamó y te marcó con una palabra. Amén. ¿Qué usted cree, hermano Edwin? Amén, mi boy. Les pregunto a ustedes, y les pregunto también a la audiencia que está por ahí, ¿bajo qué palabra ustedes están caminando hoy? Así es. Yo les puedo dar un ejemplo. Yo recuerdo, yo comencé a venir a la iglesia. Yo pues estaba una vida bien mala, viejo. Y en ese mal camino, pues Dios me llamó y yo me invitó un amigo en el camino, me invitó a la iglesia. Llegué a la iglesia y yo me recuerdo que después de un tiempo de estar en la iglesia sirviendo al Señor, llegué, está un culto de un domingo, un servicio de un domingo tan poderoso, amigo, power. Pero llegué a la casa y me sentí tan vacío. Y comencé literalmente, me voy a llorar como un niño en un rincón allá, a decirle: Señor, yo necesito, yo quiero experimentar algo más que solo ir a un servicio y sentir que fue poderoso. Si yo quiero vivir algo de su presencia, saber que usted está caminando conmigo. Así es. Y mire, y era mi oración, siempre era mi oración por esto, el lapso de 8 días. Yo me recuerdo una noche que me desperté con este sueño. Yo me encontraba frente a una montaña, y a mi alrededor, en la parte, la montaña estaba así, en la parte, de atrás de mí estaba la arena y el gran mar, y del mar una voz dijo: porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero esa voz, le estoy hablando con una voz de trueno, y pegó a la montaña y hacía aquel gran eco. Mi boy,
yo puedo decir que fue la voz de Dios, pero le quiero decir lo más heavy es que cada momento que yo paso mis mayores tribulaciones, esa palabra hace eco en mi espíritu. Amén. Me ayuda a caminar, me vuelvo a levantar, me vuelvo a restaurar. Dios me recuerda que Él está conmigo, que estará como poderoso gigante, Amén. que Él me Así va a es. sustentar con la diestra de su justicia. Ahora, yo sé que de alguna manera todos los que nos escuchan se identificarán con esta parte. Se identificarán con lo que estamos hablando, caminando bajo una palabra. Y si todavía usted no está caminando como a la deriva, hable con el Señor, Él le va a dar directrices. Una de las características que es Dios hablándole a su vida es que le va a pedir que quite cosas de usted, Santo. que se aparte de personas, Así que es. se vaya a ciertos lugares, que se mueva de ciertas atmósferas. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela. Usted sabe que una de las cosas más difíciles para un ser humano tan dependiente de mi papi, mami, mi tío, mi hermano, es la familia, es la dependencia, la familia de eso. Y Dios le dice, sal de ellos, porque claro, estamos hablando de Ur, estamos hablando de los caldeos, estamos hablando de los babilonios, en lo que es hoy Irak. Le estoy hablando que eran gentes idólatras, pero Así Dios, es. entre esos idólatras, Dios vio un corazón que podía salir de él algo bueno. Amén. Entonces le dije, sal de tu familia que son idólatras y yo te voy a llevar a la tierra que yo estaré contigo y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. Veo que le está dando una palabra, pero le dice, le da instructivo, sal de tu tierra y de tu parentela. Está confrontando a que creen esa palabra. Sí, y uno que salga de su tierra y salga de su familia. Sí. Y no le dice, y vete a tal lugar, no le dé el nombre. Sino le dice, sal. O sea, en pocas palabras le está diciendo, actúa, que en el camino yo te voy a arreglar la carga. Sí. ¿Entiendes? Yo te diré y estaré contigo y te bendecirá, le dijo, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, bajo una palabra, hermano, necesitamos entonces nosotros, una de las cosas es que si Dios nos dio una palabra, es que necesitamos nosotros quitar de nosotros cosas, apartarnos de cosas, de personas, de hábitos, ¿verdad? Y pecados que algunas veces están en nosotros y no queremos quitar. Y Amén. esa es la palabra de Dios. Caminar una palabra se requiere de apartarse de ese tipo de cosas. Y por eso a veces nos cuesta avanzar, conquistar y alcanzar lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? ¿Ahora es Dios la culpa? No. No, a veces somos nosotros porque queremos hacer todas las cosas a nuestra propia manera, ¿verdad? Y una de las cosas, siempre en esa misma línea, Saúl fue llamado bajo Así una es. palabra, Así es. pero se apartó. Sansón fue llamado bajo una palabra, pero se apartó y dejó de caminar bajo esa palabra, Así es. Así. ¿verdad? Salomón fue llamado bajo una palabra, pero al final se apartó, Así es. ¿verdad? Y dejó de caminar bajo esa palabra, pero ¿qué? Entonces usted se va a apartar hoy. Tranquilo, vamos a darle en el nombre de Jesús. No podemos dejar que esa palabra muera dentro de nosotros. Y te dirá, varón, ¿cómo así que muera si fue Dios que la dio? La palabra está viva, pero nosotros no la estamos, no le estamos echando agua, no le estamos echando abono a esa palabra para que dé el fruto que tiene que dar. A mí se me dio una palabra cuando yo acepté a Cristo en el 2013, varón. Contar esto aquí. Le voy a dar esta primicia. Mire, me dijeron, tú vas a ser un predicador. Dios te va a usar, Dios te va a llevar a las naciones. Yo recibí esa palabra, pero no empecé a caminar bajo esa palabra. Ve. Se fue para Nínive, voy. Entonces, cuando en el 2015, Dios me confirma esa palabra. Dile a mi cielo que se prepare, que lo voy a llevar a las naciones. Ajá. Diga bien. Yo recibí esa palabra en el 2015, en el 2013. En el 2015 el Señor vuelve y me la confirma. Pero en el 2023 estoy viendo resultados de esa palabra. Empecé a caminar bajo esa palabra. Empezó a avanzar, empezó a usted a accionar. Empecé paso a paso. Ajá. Se me olvidaba.
seguir ¿Te caminando. acordaba? Ajá. Se me olvidaba. Voy a seguir caminando esa palabra. Y hoy no he visto el cumplimiento a totalidad de esa palabra. Pero estoy viendo los frutos de esa palabra. Sí, pero está marcando un accionar y Amén, así también hay diligencia. Si es diligente. ¿Has visto hombre diligente en su camino? Con rey estará. Así Diligente. Verá, entregado a esa visión. Verá, eso es power. Lo que te Creer esa palabra sobre todas las cosas, porque si no crees a esa palabra, lamentablemente nunca vas a ver el resultado de la palabra si no la crees. Porque es imposible, ¿verdad?, que se acerque una persona a Dios sin creer en Dios. Tiene que creer en Dios. Y asimismo creer también esa palabra que ha sido depositada en tu espíritu. Sabes que donde quiera que uno va, cuando uno tiene una palabra encima, tú vas a mirar y vas a accionar en base a esa palabra. Por ejemplo, yo estoy trabajando fuera. Y trabajando afuera, Dios ha puesto un rebaño en mis manos. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo es que ha puesto un rebaño? Yo tengo ahí hay como 17 o 18 personas que estamos trabajando. Y todos son inconversos. Y 2 o 3 que están caídos. Y todas las mañanas pues tengo que alimentarlos. Primero alimentarme yo de lo que Dios me dé para ese pueblo. Darle a ellos, ¿verdad?, y orar por ellos. Entonces estoy prácticamente pastoreando un rebaño en aquel lugar. Y en cada refinería que voy, la mayoría de la gente que ha trabajado en refinería me conocen, porque siempre le pido a los jefes que me dé la oportunidad de orar antes de empezar a trabajar, y siempre llevo un pequeño devocional de 2 o 3 minutos. Henry Mota es testigo de eso, el pastor George, que también trabajamos juntos, es testigo de eso, y muchas personas que hemos trabajado en diferentes refinerías, porque tú vas a accionar completamente en dirección a lo que tú eres, aquella palabra que Dios te dio. Si eres evangelista, vas a estar evangelizando en tu trabajo, vas a estar evangelizando, a lo mejor esperando un bus, pero estás sembrando una palabra porque tienes un llamado de evangelista. El profeta siempre está conectado al cielo y siempre está mirando cosas. Dios siempre le está hablando porque su oído está en el cielo, porque él ha creído en esa palabra, que es profeta en el nombre de Jesús de Nazaret. A lo mismo que el pastor, a lo mismo que el maestro siempre está buscando la manera de cómo enseñar. Está en un lugar o está en cualquier sitio, está buscando la manera, y tú lo ves que está dando, no, que las cosas son así, y está enseñando. ¿Por qué? Porque es una palabra que ha sido depositada en esa persona, y esa persona la ha creído y está accionando en base a esa palabra. Amén. Así debemos de ser cada uno de nosotros, no importando verdaderamente si nos hemos desviado y nos hemos apartado. Esa palabra te va a perseguir, porque sabes que tu llamado te persigue. A donde quiera que te metas, a donde quiera que estés, aunque sea debajo de la tierra, debajo de esa palabra, te va a perseguir. Y sabes qué, que Dios no terminará contigo hasta que vea el cumplimiento de aquella palabra. Si no, miremoslo con aquel hombre de Dios llamado Eliseo. Elías hizo grandes cosas, maravillas y prodigios. Y este hombre llamado Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y este hombre casi cumple todas las mismas porciones, los mismos milagros, excepto uno. Y cuando el profeta Eliseo muere, dice la Biblia que iban a enterrar a un muerto. Y cuando iban a enterrar a aquel muerto, tanto el muerto todavía no hubiese cumplido, ¿verdad?, con lo que Dios tenía estipulado aquí en la tierra para con él, y tampoco se había cumplido tampoco lo que Dios le había prometido a Eliseo de la doble porción. Y dice que este muerto cayó en la tumba de Eliseo. Y es aquí que este hombre, cuando cayó en aquella tumba, en la unción que había en esa tumba, dice que hizo que resucitara aquel muerto y que aquel muerto saliera corriendo. Y se cumplen 2 propósitos. Completo el propósito del profeta Eliseo, por el cual Dios le había dado la doble porción, y aquel hombre también con aquella palabra que fue sembrada en lo mejor, en lo más profundo de su ser, y todavía no había visto el cumplimiento, y Dios le dio nuevamente la vida para que se viera el cumplimiento tanto del uno como del otro. En pocas palabras, a pesar de que como te encuentres, a pesar de que tú pienses que estás muerto espiritualmente, déjame decirte que hoy soplamos vida sobre ti, sí, y Señor, creemos de todo corazón que esa palabra que ha sido depositada en tu espíritu recobra vida y vuelve nuevamente a ser aquello que Dios te ha ordenado en base a aquella palabra que tú has recibido de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mire, me llega mucho esa historia de Eliseo, porque Eliseo fue confrontado por esa palabra. A Eliseo le hicieron prácticamente que abortara el llamado de seguir a su maestro. Sí, porque el mismo maestro le dijo, quédate aquí. 3 veces Elías le dijo, quédate aquí, que yo me voy.
quédate aquí, que yo me voy. Le dice, Persistencia. persistencia, no, yo te voy a seguir, mi amo. Viva Jehová y viva, que te voy a seguir. Y no a tanto eso, sino que los chismosos de atrás le decían, hey, ¿qué tú haces siguiendo a tu maestro si será quitado? Así es. Esa voz es negativa. Hey, pero ¿por qué lo sigues si se te va a ser quitado? Y mire qué poderoso y qué tan bonito que Eliseo no le recriminó nada a esa gente. Escuche bien esta ciencia ahora. Mire, cuando Eliseo recibe su doble porción, cuando esos chismosos vieron que él golpeó las aguas, se asustaron, ¿verdad? Tipo, ¿quiénes fueron los primeros que vinieron a ponerse a merced al servicio del profeta? Entonces esa gente que te están menospreciando tu palabra, que te están diciendo que tú no eres lo que Dios dijo que de ti, déjalo tranquilo. Sigue caminando bajo esa palabra, que ellos van a ser los primeros que van a decir verdaderamente el Dios de los cielos habló a tu vida. El Dios de los cielos te dijo que tú ibas a ser y mira, lo eres. No te detenga. Van a haber críticas, sí, van a haber gente que van a querer apagar tu palabra, la palabra que Dios depositó en ti, pero no lo crea. Cree la palabra que el Dios de los cielos depositó en ti y sigue caminando, así como Eliseo, que no se detuvo. Aquellos críticos que le dijeron, Eliseo, no, que párate, que tú... No, esas son la gente que van a venir a decirte, de verdad, Dios habló a tu vida. Poderoso, me digo, wow, así se está de nivel. Aleluya. Exacto, todos los días, power. Exacto. De verdad, gracias. Es un podcast más, una bendición para nosotros poder compartir con ustedes. Esto es Caminando Bajo una Palabra. Aleluya. Esperamos que haya bendecido su vida, ¿verdad? Les bendecimos, les deseamos éxito hoy. Aunque unos se duerman, otros se levantan en el nombre de Jesús para conquistar. Aleluya. Amén. Amén. Feliz día. Feliz día. Dios me le bendiga. Y recuerden, JJ Radio, una voz en el desierto, a partir de las 6 de la mañana. Estamos conectados en vivo. Así que este es un podcast que va a salir más tardecito. Este es un pancito fresco también, pero en la mañana, todos los días a las 6 de la mañana, todos los sábados, a partir de las 6 de la mañana estamos conectados. JJ Radio, una voz en el desierto. Y en YouTube estamos ahí también como JJ Radio, una voz en el desierto. Suscríbase, será para nosotros, denle un like, eso será una grande bendición, ¿verdad? Así que ánimo, les ama a todos. Bendiciones. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Éxito en todo lo que emprenda. Amén. Recuerda que eres un emprendedor y que hay una palabra que va a tener resultados de acuerdo a tu persistencia. Santo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Dios así dar a tiempo. Siempre el sol se ocultará, concluyendo lo nuestro. Hubiera deseado estar y un día más contigo pasar, aunque ya no estés aquí. Te veo en el cielo, te veo en el cielo. Aún más que perderte me duelen más los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Oh, veo la foto de un pequeño que solo está queriéndote hallar. Es increíble cómo creció, aún así solo el continuo hubiera deseado estar en tus brazos otra vez, aunque ya no estés aquí. Allá te abrazo en el cielo. Aún más que perderte
estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Pues muchos años yo dejé pasar, creí que en control están. Ahora veo que no es así, se ha terminado, te debo dejar ir. Solo un minuto nada más. Hubiera querido decir te amo más, te lo diré allá en el cielo. Allá en el cielo, aún los que perderte me duelen más. Los años que no estuve a tu lado, quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado. Aún los que perderte me duelen más. Los años que no estuve a tu lado, quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti.